Buen día para todos. Vamos a iniciar con la temática de mecánica, que es una rama de la física que se va a encargar del movimiento de los cuerpos. Vista desde dos perspectivas, tenemos la cinemática, que se encarga de la descripción de este movimiento, y la dinámica, que se encarga del movimiento y sus propiedades. Para efectos de este tema nos vamos a centrar en cinemática y vamos a iniciar con la explicación de algunos conceptos que son básicos para el tema. El primero es la posición. Realmente tenemos que tener en cuenta que un movimiento corresponde al cambio de un punto a otro, que no siempre implica desplazamiento, como el movimiento, por ejemplo, de las plantas, que durante el día y la noche se abren y se cierran. Entonces el movimiento implica pasar de un punto fijo a un punto que ha variado. La posición va a ser ese punto de referencia, ese punto de inicio, ese punto de partida. Entonces, los cuerpos para poderse mover tienen que tener un punto de referencia que vamos a denominar punto inicial o posición inicial. También se habla del desplazamiento, que va a ser la relación entre ese punto final y ese punto inicial. Entonces, pasar de un cuerpo de un punto a otro. Y la trayectoria, que tiene implicaciones en ese punto. En la distancia normalmente se confunde con el desplazamiento, pero la distancia es una magnitud que se encarga de hablar de la longitud que tienen los cuerpos. En este caso nos centraremos sobre todo en el desplazamiento. Y la velocidad, que va a ser la relación entre el desplazamiento y el tiempo. El primer tema que vamos a trabajar de mecánica se va a denominar el movimiento uniforme rectilíneo. El movimiento uniformemente rectilíneo tiene una característica. Es un movimiento que implica un desplazamiento desde un punto A hasta un punto B. Pero en este movimiento, como su nombre lo indica, es uniforme, es decir, que no hay cambios repentinos y se da rectilíneamente, es decir, que se da en una línea recta. Por lo tanto, la velocidad es constante y no hay aceleración o cambio de velocidades. La relación va a ser velocidad igual a distancia sobre tiempo. O para efectos de este ejercicio, teniendo en cuenta que estamos hablando de movimientos, desplazamiento sobre tiempo. Si se dan cuenta, coloqué una flechita en la velocidad y en el desplazamiento. Esto se da porque son vectores, mientras que el tiempo es una magnitud de tipo escalar. Realizamos el despeje de las ecuaciones respectivas para cada uno. Si en este punto distancia está dividiendo a tiempo, entonces tiempo pasará al otro lado a multiplicar, por lo tanto distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y si quiero despejar tiempo, velocidad está multiplicando, pasa a dividir. Recuerden que muchas veces les he dicho como denominador, por lo tanto distancia va a ser, tiempo, perdón, va a ser distancia sobre velocidad. Recordemos que la aceleración es constante. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual les doy una tabla de datos con unas distancias y unos tiempos. Distancias que se van a convertir en desplazamientos porque pasan de un punto a otro en unos tiempos determinados. ¿Qué me puedo dar cuenta yo? Que a la hora de graficar y de hallar cada uno de los valores, entonces la relación de velocidad va a ser distancia 1 o desplazamiento 1 en este caso, ya porque se va a empezar a mover, sobre tiempo, y las velocidades deben coincidir porque no hay un cambio de velocidades, la velocidad es constante. Es por eso que en nuestra gráfica se puede ver el comportamiento de la velocidad producto de un desplazamiento y un tiempo. Esto es lo que normalmente me permite reconocer un movimiento de tipo rectilíneo, pero no siempre los movimientos pueden ser rectilíneos. Es por eso que también hay otro ejemplo que se los voy a dar en esta parte. Viene una iniciativa de un enunciado en el cual se van dando unas distancias y unos tiempos. Entonces el cuerpo recorrió inicialmente un desplazamiento de 5 centímetros, luego un desplazamiento 2 de 10 centímetros en 3 segundos. Y así sucesivamente. Y me piden hallar gráfica de desplazamiento total, desplazamiento en cada intervalo. Entonces les voy a ir mostrando cómo se hace cada cosa. En el primero es la ubicación de cada uno de los desplazamientos. Parte de una posición inicial. Y según lo que me decía el enunciado, recorrió 5 centímetros en el desplazamiento 1. Entonces, parte de la posición hasta el punto 5. Pero él no se devolvió en ningún momento. Quiere decir que para el segundo desplazamiento esta es la posición inicial.
y avanza hasta 10 centímetros. Entonces, desde el punto de partida avanzó 10, pero realmente se desplazó 5 y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, desde el punto de partida hasta el punto que me señala. El desplazamiento 3 me dice que avanzó hasta 13, entonces continúa hasta 13. Y en el último desplazamiento me dice que pasó a 2, es decir, que prácticamente se devolvió hasta el punto 2. En ese sentido, cuando me piden hallar desplazamiento por cada intervalo, voy a ver lo que les estaba comentando. ¿Cuánto realmente se desplazó? Pasó de una posición, coloco primero la posición final menos la posición inicial, como veíamos en el cálculo de desplazamiento. 10 centímetros menos 5 centímetros, realmente se desplazó 5 centímetros. Lo mismo ocurrió con el desplazamiento en el intervalo B. Creo que se den cuenta de una cosa, y en el desplazamiento A yo utilicé 2 menos 1, para el B utilizo 3 menos 2. Por lo tanto, para el desplazamiento C va a ser 4 menos 3. Si tengo 4 distancias iniciales, pues van a haber 3 intervalos por cada desplazamiento, y así sucesivamente, uno menos porque se van restando. Hago el cálculo y quiero que se den cuenta que en el último desplazamiento, como él se devolvió, pues la relación va a ser negativa, por lo tanto me va a dar menos 11 centímetros. Cuando realizo el cálculo, el desplazamiento total va a ser la sumatoria de cada uno de esos intervalos y por lo tanto va a ser 5 más 3, 8, más menos 11, es decir, menos 11, total, menos 3 centímetros. Es decir que de la totalidad, él lo que hizo fue devolverse 3 centímetros desde el punto de partida. Realizo el cálculo por cada intervalo y no sé si notaron en el enunciado, pero primero me daban 2 desplazamientos y ahí sí me daba un tiempo, porque voy a utilizar el desplazamiento de cada intervalo por los tiempos que aparecen en el ejercicio. Por eso me van a aparecer menos tiempos, porque me van a aparecer la cantidad de tiempos que reportan es según el número de intervalos que van a suceder. Desplazamiento A, que me dio 5 centímetros, dividido 3 centímetros, que sería el tiempo A. Realizo las divisiones con la velocidad B, con la velocidad C, y cuando voy y hago las operaciones, obtengo estos resultados. Para la velocidad A, 1,66 periódicos centímetros sobre segundos. Para la velocidad B, 0,75 centímetros sobre segundos. Y para la velocidad C, menos 1,1 centímetros sobre segundos. Recordemos que este desplazamiento es el negativo porque el cuerpo se devolvió. Realizo el cálculo de la velocidad media, que es el promedio de cada uno de las velocidades, es decir, que realizo la sumatoria y divido en el número de velocidades que tenga. En este caso 3, o sea que este número puede cambiar según las velocidades. Y tengo que la velocidad media es de 0,43 centímetros sobre segundos. Como se pudieron dar cuenta, para efectos de este ejercicio, las velocidades no son constantes. Por lo tanto, la gráfica de velocidad versus tiempo va a cambiar y me va a decir con respecto a la posición que pasó. Entonces, tengo las velocidades que he adquirido y tengo los tiempos. Esto fue lo que ocurrió con la posición. Empezó a disminuir, ¿sí? Eso me habla que la relación no es directamente proporcional, como pude ver con la velocidad en el movimiento rectilíneo. Más adelante veremos que este tipo de movimientos son acelerados o desacelerados y para ello se utiliza la ecuación de aceleración. Con estos dos ejemplos quise introducirlos al tema de cinemática. Espero que les vaya muy bien realizando sus ejercicios. Les recomiendo mucho unidades de medida, les recomiendo trayectorias que esté muy bien trazado y relacionado las distancias, y sobre todo que para velocidad y para desplazamiento utilicemos los vectores. Muchas gracias.